7 días. La actualidad semanal con perspectiva evangélica. Hola amigos, les saluda Pedro Tarquis y les doy la bienvenida a esta nueva semana en la que analizamos a través de la plataforma de medios de Areópago Protestante, los medios vinculados a la Alianza Evangélica Española, la actualidad de esta semana. Y para ello estamos con Daniel Ofcan, director de Protestante Digital. Como siempre, muy bienvenido, Daniel. Hola Pedro, muchas gracias, un placer estar aquí una vez más. Igualmente, y también Jonathan Soriano, redactor del mismo medio. Muy bienvenido, Jonathan. Muchas gracias, Pedro. Un saludo para todos. Bueno, hoy vamos a empezar con un tema que ha salido en todos los medios de comunicación, que está afectando a toda Europa, y es la situación de queja, de protesta en relación con el campo y la agricultura que se está produciendo en toda Europa. Has hecho, Jonathan, un interesante reportaje de una perspectiva diferente a la que hemos visto en los medios sobre este tema. Pues sí, Pedro, como dices, en los medios estamos viendo todas las reivindicaciones, las marchas de tractores. Quizás alguno de nuestros oyentes se ha topado con un tractor en alguna carretera. En Protestante Digital hemos abordado la situación, pero como siempre intentando proporcionar un análisis desde una perspectiva de una cosmovisión bíblica, ¿no? Para ello hemos consultado a dos perfiles muy interesantes. Uno es el de Miguel Wickham, que es geógrafo y ha sido también profesor y está muy interesado, trabaja a menudo temas relacionados con cambio climático y también con el ámbito rural, ¿no? Y el otro era José Luis Sotillo. José Luis Sotillo es alcalde de un pequeño pueblo llamado Saelices de la Sal. Y bueno, él también tiene experiencia en el ámbito rural, él también forma parte de la comunidad evangélica en España y ellos nos han hablado un poco de la situación desde la perspectiva cristiana, ¿no? En esa perspectiva las reivindicaciones siguen siendo las mismas, ¿no? Hay que regular mejor la entrada de producto del extranjero, que es una de las principales reivindicaciones de los agricultores, ¿no? La cantidad de importaciones que se están realizando de países que no tienen las mismas normas que los productores de la Comunidad Europea, ¿no? Sino que tienen normas más laxas y a ellos las producciones les cuestan menos ingresos que a los productores, por ejemplo, españoles, italianos, franceses o alemanes. Otra de las reivindicaciones es el exceso de burocracia, también vinculado a las políticas, a la política agraria común implantada por la Unión Europea y los productores de los países que forman parte de la comunidad. Y bueno, ellos también, tanto Miguel como José Luis nos comentaban, ¿no?, que se busca el tecnicismo político de un problema que tiene que ver mucho con la vida de las personas en un sentido muy práctico, ¿no? Y me hizo pensar también en un agricultor de los que se han manifestado que en una entrevista de radio él se quejaba, ¿no?, de que prácticamente había días de su jornada laboral que el exceso de papeleo, de burocracia que presentar se comía 7 u 8 horas de trabajo, ¿no? Entonces, estas reivindicaciones son las mismas, ¿no? Y en esto, desde una cosmovisión bíblica, nos decían Miguel y José Luis, por supuesto, se tiene que regular la entrada de producto externo. Eso se hace también con una reflexión más profunda sobre el modelo de consumo que adoptamos y también con el exceso de medidas técnicas, medidas políticas a un problema muy práctico, a un problema muy relacionado con un oficio ancestral como es el campo, ¿no? Este es el resumen que nos dejaban ellos. Sí, vamos, yo que me parece coincide un poquito con lo que se están quejando los agricultores. Por un lado, el exceso de normas hechas desde un despacho que no tienen en cuenta la realidad de lo que vive el agricultor, y por otra que esas mismas normas, además de sobrecargar al agricultor, tiene un hecho de injusticia, que es que aquellos que están fuera de la Unión Europea, que no tienen esas normas, pues entran en el campo del mercado con precios mucho más baratos y compiten de forma que el agricultor se ve avasallado, ¿no?, por esos competidores. No, la verdad es que lo que yo no sé es cómo en la Unión Europea quien toma esas decisiones, que no se da cuenta de estas cosas, ¿no?, que entra en un mundo de una ideología que rompe la vida práctica, ¿no?, más que ayudar incluso a la ecología, que es lo que en teoría pretenden.
Sí, para mí, personalmente también, a modo de análisis particular, este es un caso en el que la política no está conectando bien con la vida de tantas personas, ¿no? No se puede legislar acerca de todo, ¿no? Y esto precisamente era una de las cosas que nos aportaba Miguel también. Debemos adoptar un modelo de consumo responsable con el medio ambiente en general, pero también con las personas que trabajan en este sector primario, ¿no? Y que forman parte de nuestra sociedad e incluso de nuestras iglesias, ¿no? Ahí también estaba la reivindicación de José Luis Sotillo desde un pequeño pueblo rural. ¿Cómo adaptar ese medio de consumo? Bueno, evidentemente estamos en un sistema globalizado que muchas veces nos vemos impulsados, ¿no? De una forma prácticamente automática a esperar que hayan fresas todo el año o que el mango se cultive en Málaga, ¿no? Pero bueno, voy un poco en la línea de lo que decía Miguel en sus declaraciones para poder elaborar ese reportaje. Y él decía, ¿no? Adaptar nuestro consumo a una concepción ética del medio ambiente, ¿no? Saber, por ejemplo, identificar las frutas y las verduras de temporada, no consumir más de lo que realmente necesitamos, ¿no? Cuánta cantidad de comida se tira en los hogares españoles y de tantos países de la Unión Europea, ¿no? Y también lo que decía José Luis Sotillo, ¿no? Él tenía una frase muy interesante que es la que da título al titular, perdón, al artículo, y decía: un cristiano familiarizado con el cultivo de una huerta sabrá que no se lanzan semillas y ya está, ¿no? En el sentido de que, bueno, hay que valorar el esfuerzo de todo un sector productor en el que también hay muchos abusos. Es verdad que hay terratenientes que están recibiendo indemnizaciones y subvenciones por valor de cientos de miles de euros precisamente de esas políticas agrarias, pero la mayoría son pequeños productores que se ven acechados por diferentes temas, ¿no? Esta cuestión, ¿no? La entrada de producto externo, también el exceso de burocracia, la falta de relevo generacional también, ¿no? ¿Cómo va a continuar ese negocio familiar? O también la sequía. Hace unas semanas hablábamos precisamente en este espacio también de la sequía y, por ejemplo, a los payeses aquí en Cataluña les está perjudicando mucho hasta el punto de que la Generalitat también ha tenido que sufragar buena parte de la producción que no se pudo realizar por no poder utilizarse el agua de los canales, ¿no? Entonces es un tema complicado y no pasa de largo tampoco para nosotros como cristianos, sino que tiene que hacernos pensar también en la forma en la que estamos consumiendo y nos relacionamos con todos estos elementos que forman parte de la sociedad igual que nosotros. Bueno, pues nos ponemos por lo menos del lado de los agricultores, entendiendo su posición, lamentando que la huelga produzca tantas molestias, pero a la vez si una huelga no las produce, pues no tiene sentido, ¿no? Ojalá que los gobernantes se hagan eco y que a nivel de todo lo que es la Unión Europea, pues se atienda esta demanda. Pasamos al siguiente tema, que es un tema ya muy nuestro y que donde llueve sobre mojado a pesar de la sequía, y es el tema de los lugares de culto y las restricciones que están ocurriendo en algunos casos de una forma totalmente discriminatoria, como ha ocurrido en Murcia y también está pasando en otros lugares de España. ¿Cuál es la actualidad en este sentido? Sí, así es. Le estamos viendo cómo en diferentes lugares, pues cada cierto tiempo ocurre este problema, que uno de los lugares de culto evangélicos, pues de repente se puede encontrar con un espacio cerrado o con dificultades para poder adquirir incluso un local para poder hacer uso de culto. Y un poco en torno a esto es que han salido un par de noticias en Protestante Digital. La primera que vamos a comentar tiene que ver con un conflicto que ya ha llegado a los tribunales. Esto es en Lorca, un ayuntamiento que está en Murcia, donde ya desde hace varios años se impulsó una normativa en el ayuntamiento que impedía, dificultaba muchísimo que los bajos de los edificios pudieran ser usados para lugares de culto. Es una normativa muy restrictiva y que en cuanto Ferede y el Consejo Evangélico de Murcia pues fueron conscientes de ello, junto con las iglesias evangélicas de allí, de la localidad de Murcia, pues reclamaron al ayuntamiento que no estaba bien. Evidentemente es una norma que dificulta muchísimo que una iglesia evangélica, por ejemplo, pueda desarrollarse de manera normal, ya que suele ser bastante habitual que los bajos de los edificios sean los locales que están disponibles para cualquier tipo de actividad que requiera pues que un grupo esté reunido.
En el caso de las iglesias evangélicas, recordemos que en España pues la media de asistencia está entre unas 80 y 120 personas aproximadamente, y por lo tanto se necesitan unos locales con un cierto espacio para poder desarrollar la actividad de culto. Y en Lorca se ha puesto pues esta dificultad de que no se pueden utilizar los lugares los bajos que normalmente se les llama bajos comerciales, pues para este uso de lugar de culto, por normativa del ayuntamiento, una normativa que FEREDE considera discriminatoria y que por lo tanto pues es lo que, tras negociar con el ayuntamiento y celebrar más de una reunión intentando que se dieran cuenta de que no era una norma adecuada y no encontrar respuesta del ayuntamiento, es que FEREDE dio el paso de ir a los tribunales para pues pedir esa mediación y que de alguna manera se pueda resolver este asunto. Evidentemente no es la voluntad de FEREDE ir a tribunales, sino que antes intentó hacer la negociación, pero al ver que desde el ayuntamiento no ofrecían ninguna solución, pues no ha quedado más remedio que presentar esta demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, donde ahora mismo se Daniela, está... ha habido también un informe pericial legal, ¿no?, que avala la postura de FEREDE de que hay una discriminación. Sí, la última noticia justamente habla sobre ello, de que el informe pericial que FEREDE ha adjuntado es un informe técnico realizado por un arquitecto y que muestra que justamente pues, la norma no está bien hecha y que es discriminatoria, o así al menos lo expresa en este informe. Así que ahora será el tribunal el que finalmente dictamine cuál pueda ser el futuro de esta norma, pero parece, ¿no?, que en este claro la discriminación no solo es una cuestión de opinión de FEREDE, sino que viene avalada por los mismos, por otros técnicos y por otros organismos. Así que seguiremos atentos también para ver cómo se desarrolla este asunto. Es decir, que hay una falta de comprensión en lo que es un lugar de culto evangélico, que se nos aplican normas restrictivas como si fueran discotecas o como si fueran lugares recreativos y claro, no tiene nada que ver lo uno con lo otro, o a veces para impedir problemas que están surgiendo con la comunidad musulmana por la multitud de asistentes a cultos islámicos, pues se restringe también el culto evangélico. Es una falta de sensibilidad con la realidad. Sí, totalmente. Y de hecho, algo que venimos resaltando ya en varias ocasiones en las noticias es como no hay una normativa, digamos, unitaria en toda España en cuanto a los lugares de culto, lo cual hace que muchos ayuntamientos pues, tomen estas determinaciones y no tengan en cuenta, ¿no?, lo que a veces son comunidades pequeñas, como son las comunidades evangélicas, para el ordenamiento de su arquitectura y de la manera en la que quieren organizar un poco la ciudad o los pueblos. Y ha habido conflictos con esto en muchas ocasiones. Y de hecho, bueno, en Barcelona, en Cataluña, fue, digamos, un tema muy sonado, el que hace unos años pues había también una normativa que incluso llevó a una gran manifestación de los evangélicos para que de alguna manera pues se pudiera resolver de otra manera una ley que también era muy restrictiva. Y es de Barcelona de donde viene la noticia que vamos a comentar a continuación. Casi le dejo a Jonathan, que ha sido quien ha trabajado con este tema. Pues sí, también el caso de Barcelona es diferente al que estábamos comentando relacionado con Lorca. Aquí se trata de una iglesia que no está, no es miembro, no forma parte ni de FEREDE ni del Consell Evangèlic de Cataluña, pero sí que se puso en contacto con el Consell Evangèlic quizás por las formas, ¿no?, en las que se produjo el altercado. Se trata de una iglesia en un barrio digamos, del perímetro más exterior de Barcelona, y mientras estaban celebrando su servicio, la Guardia Urbana, la policía local de Barcelona, entró para clausurar, el local. No se especifica en la información que se ha transmitido desde el Consell Evangèlic si ya habían recibido alguna notificación o no. Sí que se especifica que los agentes de seguridad aplicaron lo que está estipulado en la ley, ¿no?, tanto en la Ley General de Centros de Culto como imaginamos también en la Ordenanza Municipal de Urbanismo de Barcelona. Fue entonces, como digo, por lo poco habitual de esas formas, ¿no?, que durante un acto de culto la policía se persone
en el local para cerrarlo. Fue entonces cuando el pastor de esta iglesia se puso en contacto con el Consell para explicar la situación y ver qué se podía hacer. Desde el Consell la información que han transmitido ha sido, como decía, los agentes no se extralimitaron al uso de la ley, al final es verdad que estaban cumpliendo la ley, y desde el Consell Evangélic lo que han remarcado es la necesidad de las iglesias de trabajar conjuntamente con la administración, en una colaboración conjunta, en adaptarse, ¿no?, a esa normativa. Como decía antes Daniel, es verdad que esa normativa se aprobó en 2010 bajo bastante polémica por las exigencias que ponía sobre las iglesias y las comunidades religiosas en cuanto a los centros de culto. Al principio se publicó una moratoria de 10 años y la ley no entró en vigor hasta 2020, como medida de gracia, vamos a decir, entre comillas, para que las iglesias tuvieran tiempo de adaptarse, ¿no?, a la aplicación de esta ley. Pero en 2020, cumplida la moratoria, evidentemente la ley entró en vigor y sigue generando cierta tensión, ¿no?, en ciertos aspectos. Es verdad que las iglesias de antes de 2010 lo han tenido un poquito más fácil a la hora de adaptar sus locales, pero son las que se abren a partir del 2010 las que tienen que exponerse a una serie de exigencias mucho más severas, ¿no?, y mucho más complicadas de cumplir para comunidades. Estamos hablando, como decía Daniel, pequeñas, ¿no?, de entre 80 a 100 personas en el mejor de los casos, ¿no? También hay muchas iglesias más pequeñas que esas cantidades. Entonces, el problema, en cierto sentido, sigue ahí. Sigue siendo bastante difícil abrir una iglesia hoy en día en Cataluña, empezar de nuevo con un local en el centro de una ciudad. Los polígonos siguen siendo un recurso muy utilizado en las principales ciudades. Y, como digo, este caso es cierto que se trataba de una iglesia perteneciente también a una denominación del extranjero, no es miembro del Consell Evangélic ni de FEREDE, etcétera, pero bueno, las autoridades siguen estando al tanto de cómo se está cumpliendo esta normativa, ¿no? Bueno, decir que si en muchas ciudades españolas se aplicaran las normas que se tienen en cuenta para los lugares de culto evangélico, se cerrarían muchos templos católicos, con lo cual habla de la falta de equidad, ¿no?, a la hora de tratar a las diferentes confesiones, que todavía sigue existiendo, aunque bueno, por tradición nos parece normal o les parece normal a lo que la aplican. Sí, Pasamos. hay Sí, un perdón. recurso que vale la pena recomendar. Está dentro de la web de Pluralismo y Convivencia. Es una guía que elaboraron hace, creo que un par de años, para los ayuntamientos. Es una guía para la gestión de la diversidad religiosa y que está elaborada específicamente para que los ayuntamientos entiendan cuáles son las características y las cuestiones que muchas veces se les escapan de las minorías religiosas, no solo con respecto a los lugares de culto, sino también con muchas otras cosas, ¿no? Como pueden ser a veces los matrimonios, a veces pueden ser las órdenes para ciertas actividades que se puedan solicitar. Y es una guía que está disponible y que, bueno, sería muy bueno que realmente desde los ayuntamientos la pudieran tener y aplicar. Incluso también las iglesias evangélicas, sabemos que muchos evangélicos pues son la mayoría de los que nos ven, que sepan que esa guía la pueden a lo mejor descargar y enviarla también a su ayuntamiento para que lo sepan, ¿no? Y decirles, mirad, si somos una minoría evangélica, y tener esta guía como referencia a la hora de entender un poquito mejor cómo se debe aplicar la ley, cuáles son los condicionantes que hay y cuáles son las herramientas que tenéis que poner a disposición de todos por igual, de acuerdo a la normativa. Así que a ver si vamos haciendo un poco de pedagogía también a nivel general para que los ayuntamientos vayan entendiendo un poquito mejor lo que es la pluralidad religiosa. Pues muy, muy oportuno y es una muy buena herramienta la que propones, Daniel. Pasamos al último tema, un tema triste, porque es el fallecimiento de 11 misioneros de JCUM, Juventud con una Misión, una conocida entidad evangélica que hace una actividad social y también de llevar el evangelio a muchos lugares. En esta ocasión han fallecido 11 misioneros en Tanzania. ¿Cómo ha ocurrido? Porque además ha habido más heridos, algunos de ellos graves, y no solamente de JCUM, sino también de más personas de allí de la población.
Sí, bueno, la información nos llegaba este fin de semana, un accidente muy trágico que ocurrió en Tanzania, en una zona bastante apartada, digamos, de lo que son las grandes ciudades, y implicó lamentablemente a un grupo de misioneros. Según la información que nos ha llegado, el causante del accidente, un accidente bastante grave, era el conductor de un camión que parece que perdió el control o no tenía bien los frenos y arrolló a un minibús y además pues a otros vehículos que estaban también circulando por el otro lado de la calzada, provocando pues un gravísimo accidente, una colisión que pues le costó la vida a 25 personas. La información que nos llegaba el lunes, que fue cuando estuvimos trabajando un poquito este tema, hablaba de una niña, 10 mujeres y 14 hombres que habían fallecido. Y entre ellos, como también destacábamos ahora, se encontraban varios misioneros de este movimiento misionero mundial, JCUM, Juventud con una Misión, que tiene pues una amplia presencia en todo el mundo. Es uno de los movimientos más extendidos, que más ha crecido en los últimos 50 años. De hecho, bueno, pues hace poco también estábamos informando un poquito sobre este ministerio y cómo había nacido, porque acababa de fallecer su fundador, Loren Cunningham, hace solo unos meses. Entonces, digamos que todos teníamos un poquito en la cabeza, ¿no? La gran extensión que ha tenido este ministerio en los últimos años y realmente ahora se han visto golpeados por este trágico suceso. Cuentan desde Juventud con una Misión que estos 11 misioneros, había personas de muchas diversas nacionalidades, estaban en un viaje de los que suelen organizar también, en los que se apuntan pues, diferentes voluntarios de distintos países para llevar a cabo algún tipo de misión que puede tener que ver muchas veces no solo con evangelismo, sino también con acción social. Había algunas personas entre las que han fallecido que han hecho un gran trabajo, sobre todo en el ámbito educativo. Y realmente pues es un golpe muy duro para la misión allí y para la misión en África, así lo han expresado en diversos comunicados que han estado sacando en las últimas semanas, en los últimos días, perdón. También decir que en los números hasta ahora que tenemos es que hay 11 misioneros fallecidos y otros 7 en el hospital, 2 de ellos seguían en estado grave y 5 de ellos ya más leves, sin que su vida corriese peligro. Evidentemente, el hecho de que también estén en Tanzania dificulta muchísimo lo que es la atención e incluso pues, el tener a veces la información más inmediata de lo que está ocurriendo, pero sin duda que desde la misión dicen que ya están trabajando mucho para poder atender a la situación y pedían sobre todo oración. Han sacado una campaña también de apoyos de apoyo financiero. Ellos están esperando recaudar $350.000 para lo que son todos los gastos que tienen que afrontar ahora, porque aunque evidentemente sí que los seguros aportan, pues hay muchísimas otras circunstancias que rodean este tipo de tragedias que dificultan el poder abordarlas si no se tiene una capacidad financiera, y en este caso pues se han puesto en marcha también para poder recaudar dinero, pero sobre todo pedían esa oración por diferentes motivos, por supuesto por los heridos, para que se pudieran recuperar, también pensando en las familias que están alrededor, ¿no? Afectadas, las personas también que tienen que ser trasladadas, que tienen que ser llevadas incluso a otros países para poder ser atendidas, y también pues los que quedan atrás, ¿no? Hijos, cónyuges, misiones que van a también echar de menos, y sin duda la obra evangélica que se estaba llevando a cabo por parte de estos misioneros que tendrá que ahora también que rehacerse o reconfigurarse. Así que también nosotros expresamos nuestra solidaridad, por supuesto, con esta situación. Invitamos a las personas también a poder donar, a aquellos que sientan en su corazón el hacerlo, y también informarse y, por supuesto, orar. Hemos publicado en la noticia en Protestante Digital pues prácticamente casi íntegro el comunicado en el que ellos pedían oración, para que también allí las iglesias y todos los interesados pues puedan tenerlo en mente, y al menos creo que sería muy importante que pudiéramos como iglesias estar orando por esta circunstancia tan difícil que ha ocurrido. Y sin duda poner en valor, como ya has hecho, el enorme valor que hacen los misioneros, que dejan su hogar, dejan su familia, su entorno, para servir, llevando un
bien espiritual que es el Evangelio, con sus valores, con su ética, pero que también incluye, especialmente en estos lugares desfavorecidos, pues una obra social inmensa que suele incluir pues educación, sanidad, en fin, tanta aportación al ayuda en los cultivos, en fin, una labor inmensa y que, bueno, que nunca se podrá agradecer bastante. Pues terminamos aquí el programa de esta semana. Damos gracias a Daniel Ofkan, a Jonathan Soriano y también a todos ustedes por habernos acompañado hasta aquí. Les esperamos, si Dios quiere, la próxima semana y como siempre deseamos que Dios les bendiga.